Saludos amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy como cada sábado a esta misma hora por este mismo canal para conversar sobre temas de interés colectivo. Hacer periodismo útil para que la gente se oriente, reciba información que le sirva de utilidad a los fines de tomar decisiones inteligentes, a los fines de tomar decisiones correctas, más en este tiempo en que estamos en una situación económicamente difícil por las alzas de los precios, el espiral inflacionario que afecta a la República Dominicana y al resto del mundo también, pues mantiene preocupado a muchas personas, principalmente a los que no les alcanzan los chelitos para cubrir su presupuesto de gasto cotidiano. Yo soy Esteban Delegado, como siempre me hago acompañar de mi amigo y hermano Jairon Severino, quien está ahora en una asignación especial, pero viene en camino, o sea que está cerca. Y mientras tanto me voy a tomar un sorbito de café Santo Domingo porque me toca hablar solo y es importante entonces que tengamos facilidad en el paladar. El café Santo Domingo siempre exquisito a esta hora de la tarde, cae bien. Miren, ha habido alguna que otra inquietud de personas en torno al hecho de que el dólar se está devaluando frente al peso, o lo contrario, mejor dicho, el peso se está apreciando frente al dólar. Para que tengamos una idea, en enero de este año, la tasa de cambio estaba en alrededor de 58 por 1, es decir, 58 pesos por $1. Luego, estratégicamente, la autoridad monetaria forzó una apreciación del peso. Digo forzó porque fue mediante medidas internas para que el peso se apreciara más frente al dólar y ya para marzo se había colocado más o menos en 50 por 1. Pero ahora en el último mes viene apreciándose todavía más el peso. De hecho, esta semana promedió más o menos 53.50 la tasa de cambio del dólar. Es decir, vamos a redondear en 54, por si redondeamos 54, esos son, señores, 4 o poco más de 4 pesos por debajo de lo que costaba a principios de este año. Se puede decir que el peso se ha apreciado frente al dólar en alrededor de un 9.5% desde enero hasta ahora, el peso frente al dólar. Eso se torna positivo para nosotros los ciudadanos de a pie por el hecho de que implica una menor presión sobre los precios. Los productos importados, las materias primas importadas para producir aquí a nivel local, se compran en dólares, pero se comercializan en el país en pesos. Por lo tanto, cuando el peso se aprecia frente al dólar, hay que buscar menos pesos para comprar en dólares los bienes que son importados. Por lo tanto, entonces esos bienes se pueden comprar más baratos. O lo que ocurre actualmente, que se han subido esos productos en dólares y aquí se aprecia el peso. Esa apreciación del peso compensa en parte la diferencia del aumento del producto en dólares. Por ejemplo, un producto en dólar que haya subido un 10% en el mercado internacional, el importador lo va a traer, pero resulta que el peso se apreció en un 5%, por lo tanto, para ese importador, ese producto le va a costar un 5% más y no un 10% más porque va a compensar el otro 5% con la apreciación del peso que tuvo que buscar para comprar los dólares con los cuales adquirió ese producto. Por lo tanto, para el ciudadano de a pie, como se dice, es conveniente cuando el peso se aprecia frente al dólar, porque o bajan los precios o no aumentan, o aumentan menos, en menor proporción, que es lo que está ocurriendo actualmente. O sea, los precios están aumentando, pero están aumentando en menor proporción gracias a la apreciación del peso. Si tuviéramos devaluación del peso, hubiera más aumentos de precios de lo que estamos sufriendo actualmente. Entonces, eso es una especie de paliativo que contiene un poco. Pero ojo, hay que tomar en cuenta que la apreciación del peso, si es muy grande esa apreciación del peso frente al dólar, también afecta a otros sectores que son sectores que le aportan a la economía, principalmente en la generación de empleo, como son los sectores generadores de divisas. Entiéndase los sectores exportadores nacionales y de zona franca, el sector turismo, y también le afecta ¿a quién? A los receptores de remesas. Porque si a usted le mandaban $1,000 de remesa hace 8 meses, usted con esos $1,000 tenía 58,000 pesos. Pero ahora a usted le mandan los mismos $1,000
y usted con esos $1,000 lo que tiene son 54,000 pesos, o sea, tiene 4,000 pesos menos de lo que tenía hace 8 meses. Entonces, a los receptores de remesa, a las personas que reciben remesas que vienen en dólares o se calculan en dólares, pues les resulta menos beneficioso porque están recibiendo menos pesos, aún con la misma cantidad de dólares. Lo mismo pasa entonces con los generadores de divisas, que son las empresas que producen aquí, pero venden fuera. Al vender fuera, venden en dólares. Como venden en dólares, si el peso se aprecia frente al dólar, esos dólares que van a adquirir con las ventas de los productos aquí, cuando traen esos dólares aquí y lo convierten a pesos, entonces les rinden menos porque van a tener menos pesos de lo que tenían antes. Y sus gastos operativos aquí son en pesos. Entonces, eso le afecta sus niveles de competitividad porque les afecta sus costos. Por eso, las autoridades monetarias son cuidadosas cuando se produce una reducción del dólar frente al peso. En el entendido de que esa apreciación no puede ser demasiado grande para no afectar a los sectores locales. Le voy a poner un ejemplo que ocurrió aquí en la República Dominicana, pero en el pasado, cuando se produjo la crisis financiera en el gobierno del PRD, que hoy es el PRM, cuando Hipólito Mejía, 2004, en 2003, ustedes recuerdan que hubo una crisis financiera, quebraron los bancos y esa crisis financiera provocó una crisis económica. Esa crisis económica provocó que el dólar se disparara, señores, a niveles que llegó a 55, hasta 60 por uno llegó a cotizarse, pero luego comenzó a bajar. Bueno, a la llegada del nuevo gobierno o al retorno del gobierno del PLD, que retornó Leonel Fernández 4 años después, en 2004, para agosto del 2004, el dólar estaba más o menos en 44 por 1. Venía descendiendo lentamente. Ahora, cuando llegó el nuevo gobierno, las autoridades monetarias nuevas, más el ambiente de confianza que había, porque siempre que hay un nuevo gobierno hay una mayor confianza en los actores económicos, el dólar comenzó a bajar de manera acelerada. Entonces, de 44 bajó a 43, a 40, a 35, a 30. Llegó un momento que se estaba cotizando a 28 por 1. Cuando empezó a cotizarse a 28 por 1, los generadores de divisas del país fueron al Banco Central y dijeron al Banco Central, mira, espérate, nosotros necesitamos que está bien que el dólar baje, pero que se equilibre a un nivel que no nos afecte nuestra competitividad. Porque cuando estaba en 44 y si ahora está en 28, estamos casi a la mitad. O sea, eso le afectó seriamente la competitividad o la capacidad operativa a los generadores de divisas, principalmente al turismo y a las exportaciones o a los exportadores, los hoteleros y los exportadores. Entonces, ¿qué hizo la autoridad monetaria? Que equilibró el asunto. Dijo, espérate, vamos a detener este proceso de apreciación del peso y vamos a colocar el peso frente al dólar a un nivel adecuado, equilibrado en el sentido de que no sea tan apreciado como para afectar la competitividad de los sectores generadores de divisas, ni tan devaluado como para afectar los precios de los productos de los consumidores, es decir, para no provocar inflación. Y entonces ahí el dólar comenzó otra vez a subir lentamente y se niveló en 40 por 1, 45, y así estuvo unos niveles de devaluación que siempre rondaban el 2.5 o 3% anual promedio. Cuando la tasa de cambio, el peso frente al dólar en la República Dominicana sufre una devaluación de alrededor de 2.5% anual, eso es más o menos normal, adecuado para la economía, tomando en cuenta que el crecimiento de la economía promedia un 6% y absorbe ese nivel de devaluación. Ahora, tú tienes momentos en que la devaluación es mucho mayor. Por ejemplo, en el año 2019 tuvimos una situación de incertidumbre política y social en el país, porque ustedes recuerdan la pugna del principal partido de gobierno, que en ese momento era el PLD, las pugnas internas incidieron mucho en la confianza de la gente y eso creó una situación que hizo que muchos actores económicos comenzaran a comprar dólares, a recoger dólares o a convertir pesos en dólares, y eso hizo que la tasa de cambio aumentara. Teníamos el peso, qué sé yo, a 51 por 1, llegó a meterse a 55, el dólar de 51 a 55 más o menos. Luego en el 2020 vino la crisis también del COVID-19 y hubo también mayor devaluación. Tuvimos una devaluación monetaria entre el 2019 y el 2020 de alrededor de un 15%. Vamos a decir, bueno, 15% no,
para ser más exacto, 14%. Se devaluó en el 2019 la tasa de cambio en alrededor de un 5% y en el 2020 se devaluó en alrededor de un 9%. Esa devaluación de un 14%. Luego, entonces, en el 2021 se apreció un poco la tasa de cambio, el peso frente al dólar, y en el 2022, que es lo que llevamos de año, también se viene apreciando. La apreciación del peso frente al dólar todavía a este nivel no cubre la depreciación que sufrió en los 2 años anteriores. Fíjense que posiblemente a finales del 2018 nosotros teníamos que el dólar estaba a 51 por 1 más o menos. 51 por 1. Llegó a cotizarse a 58, a 59 en los meses siguientes, pero ahora está en 53, 54. Quiere decir que todavía el peso frente al dólar está más devaluado hoy día que hace 2 años y medio, aun cuando se ha apreciado. Por lo tanto, los niveles de competitividad de los generadores de divisas todavía no se están viendo afectados. Ahora, si el peso llegara a colocarse frente al dólar a 50, a 49, usted puede estar seguro que se arma el grito de parte de los sectores generadores de divisas porque sí les afectaría su competitividad. Ahora está en un nivel equilibrado que no afecta a los generadores de divisas y que puede entonces compensar un poco o paliar un poco el impacto de los precios sobre los productos de los consumidores comunes que somos nosotros, que consumimos en pesos, pero lo que consumimos en pesos en su mayoría son productos que se compran en dólares. Y al comprarse en dólares, si el peso se aprecia, puede ser entonces que no aumenten de precios o que aumenten menos de lo que deberían aumentar si tuviéramos devaluación. Vamos a una pausa y cuando retornemos, seguimos con este espacio Dinámica Económica.